La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Muy buenas tardes, bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy estamos acompañándoles Alejandro Velandia, Jimena Charri desde Los Ángeles, California, Luis Alberto Ávila, en el control máster de ingeniero de sonido Luis Daza, igualmente nos acompañará Santiago Millán. En Panorama Nacional, pues desde luego esta semana registramos con gran complacencia en la ciudad de Bogotá, dentro de muchas actividades académicas que se han desarrollado. Colcapital desarrolló esta semana el 7º Congreso de Capital Privado y Capital Emprendedor, pues con la asistencia de varios países e igualmente fondos de capital acá en la capital de la República y desde luego con nexos para desarrollar negocios, para desarrollar proyectos a nivel local y a nivel internacional. Una muy buena experiencia que la estamos registrando hoy conjuntamente con los indicadores económicos a nivel nacional que estaremos entregándole a nuestra audiencia, a los seguidores, todo lo que tiene que ver con el manejo, la tendencia, las monedas, cómo se comportaron las acciones esta semana acá en Colombia. Pero iniciamos, Alejandro, con lo que ha sido este congreso, porque participaron conferencistas de varios países, especialmente de Estados Unidos, gente con experiencia de varios fondos internacionales, que nos acompañaron esta semana en este 7º congreso de capital privado y capital de emprendedor. ¿Cómo se desarrolló este evento y qué vale la pena resaltar de este certamen? Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto, Jimena, ingenieros de sonido Santiago Millán, Luis Daza y director José Gregorio Hernández Galindo. Miramos que en esta 7ª edición del Congreso de Capital Privado y Emprendedor de Colcapital contó con más de 70 speakers, incluyendo destacadas figuras como Rajesh Big, presidente de BlackRock, TPC Capital Corporation, y César Ferrari, que representaba a la Superfinanciera. Recordamos que él es el nuevo superintendente financiero. La verdad, la exposición que hizo fue muy buena, muy positiva, hablando sobre el tema de mercado de capitales, hablando esto con lo que tiene que ver con la regulación, lo que se proyecta a futuro, cómo nos explicaba el tema de mercado emergente, con mercados de frontera, bueno, y todas las profundidades dentro de lo que se puede venir. Hay algo que citábamos con él personalmente, que algo también en lo que se debía trabajar era el tema tributario, porque es muy importante para la inversión, los inversionistas, tratarlos muy bien. Recordemos que la inversión es el capital semilla, que es el que permite crear una estructura de valor y aparato productivo y generar un ambiente en el país, en Colombia, precisamente que ayude a la generación de valor. La verdad contó con muy buenos expositores, como lo comentábamos, también estuvo alguien representando a Morgan Stanley. Recordábamos también que vino pues 2 representantes de BlackRock, que obviamente recordemos es el fondo más grande a nivel global, y también contó con muchos emprendimientos dentro de estas exposiciones. También mirábamos que dentro de esas startups también estuvieron las fintech, estuvieron Monet, Aliex, estuvieron también empresas de energía, estuvo Spivey y muchas otras. Y también cabe destacar que durante estas dos jornadas participaron pues más de 70 figuras. Estuvieron también los comités de inversiones para crédito privado de Estados Unidos. También resaltábamos la importancia de la deuda privada como una nueva clase de activos, subrayando su papel crucial en el panorama financiero actual, permitiendo resaltar que el Congreso no solo fue un espacio para aprender de expertos, sino también para impulsar la colaboración y el crecimiento conjunto en el mundo del capital privado y emprendedor. Esto, pues, es una buena noticia. Recordábamos que pues esta industria del capital privado logró inversiones
logró superar los 15.500 millones de dólares en inversiones. Entonces, pues es algo importante en esta semana y es bueno que dar un espaldarazo a este foro en cabeza de la directora Paola, que fue la persona que nos invitó, también todo su personal de apoyo, esto contando con Aura de Comunicaciones, con la subdirectora, también con Natalie, que es la coordinadora, muy amables por la invitación. Y pues ya les mostraremos algunas cifras más adelante y de cómo va el tema de inversiones en Colombia, cómo van los indicadores y cómo seguimos el panorama de estas dinámicas en la economía nacional. Recordemos a la audiencia, Colcapital es la Asociación Colombiana de Capital Privado y lo que hacen estas entidades es buscar básicamente esa promoción de fondos privados y con capital nacional o extranjero poderlo desarrollar. Unos elementos importantes que resaltó César Ferrari hace referencia, por ejemplo, a la posibilidad de integrar la Bolsa de Valores de Perú, de Chile y de Colombia. Él decía que eso no es difícil integrar las bolsas de valores, que lo difícil es integrar capitales y sobre todo hacer una migración de capital nacional a, por ejemplo, a Chile o a Perú. Y que si en Colombia el ahorro no es suficiente, que Colombia realmente es menos del 20% del total de la producción nacional y del Producto Interno Bruto que se dedica o que por lo menos se logra que se quede en ahorro, pues realmente la inversión en Colombia tampoco es alta y que si no logramos un desarrollo del mercado, del sistema financiero colombiano, pues difícilmente podrá haber desarrollo económico. Esos fueron los elementos como centrales de la exposición de César Ferrari en su calidad de superintendente financiero. Lo otro que está trabajando la superintendencia, evidentemente, es cómo estimular ese mercado de capitales en Colombia y cómo lograrlo, pues bien por el sector público o bien el sector privado. El capital realmente no crece por decreto. Tiene que crecer, digamos, el proceso productivo, crecer las utilidades de las empresas, y esas utilidades o bien se reinvierten en las mismas empresas, se distribuyen en sus utilidades para los accionistas o se reinvierten o se van al mercado de capitales. Cuando hay un incremento muy grande de utilidades, hay algunas empresas que toman de la decisión, inclusive empresas grandes en el mundo, crean sus propios fondos de capital, que van a apalancar o nuevas empresas o van a desarrollar emprendimientos, todas las startups. Eso lo están haciendo Movistar de España, muchas empresas a nivel latinoamericano, grandes, que han creado su propio fondo de capital y a través de esos fondos de capital crean empresas semillas, empresas nuevas del mismo grupo o se dedican también a fomentar empresas y a través de estímulos tributarios ellos pueden invertir en nuevas empresas, en emprendimientos, en lo que se conoce recientemente, hace un buen tiempo, también no es tan reciente, como las startups, que son básicamente emprendimientos. Unos son de base tecnológica, que son los de mayor liderazgo, o sea, los que tienen mayor aporte científico, tecnológico, que básicamente van a desarrollar servicios importantes. En el caso de la inteligencia artificial, por ejemplo, pues ya están dándose desarrollos muy importantes en empresas que están mejorando producción, control de inventarios, control de mercadeo, están desarrollando grandes millones bases de datos, o sea, lo que llaman ellos la data, que es importante trabajar allá con inteligencia artificial, porque usted puede manejar 1.000, 2.000 millones de datos y ya eso no lo resiste. Éramos una base de datos sencilla como Excel o cualquier otra base de datos, sino que inteligencia artificial puede en un momento determinado, a través de unos programas especiales que emprendedores están desarrollando con startup para prestarle servicios a las empresas. Estas empresas tienen una información precisa, oportuna, que le permite mejorar procesos de producción, procesos de comercialización, identificar fallas de manera muy rápida. No tiene que contratarse 30, 40 expertos para que busquen históricamente, identifiquen las fallas, sino con inteligencia artificial, a través de mecanismos de pesca o de búsqueda de información, se establecen y se identifican en dónde están los errores de la empresa y rápidamente pueden corregirlos y ganar mucha plata, o sea, 50 millones de dólares al año, lo que sea, porque realmente mejoran las ventas, mejoran la calidad de los productos, porque se identifican fallas en dónde están esos procesos que no son correctos y a través de inteligencia artificial se está desarrollando esos nuevos productos. Así como hay empresas dedicadas a ese desarrollo, a esos programas especiales, también, desde luego, hay empresas que lo están y están invirtiendo en estas nuevas industrias. Ese es básicamente como, digamos, el resumen básico de lo que se dio
por parte del gobierno nacional, o sea, el regulador del mercado, la superintendencia financiera, que está trabajando en cómo impulsar al sistema financiero. César Ferrer está planteando que mucha regulación que hay, que no es necesaria ya para el siglo XXI, que ya es obsoleta, la van a eliminar y que van obviamente a estar donde se debe estar para promover el mercado financiero en Colombia, el mercado de capitales, que ese es un gran reto, que ya se creó un grupo especial de la Superintendencia Financiera exclusivamente dedicado a trabajar en equipo con el Ministerio de Hacienda, con la unidad de regulación y con todos los equipos técnicos para promover el mercado de capitales en Colombia. Entonces, sí, eso es un aspecto interesante, y también recordábamos que el Venture Capital siguió repuntando y cerró con 770 transacciones en Latam, esto cerrando en el 2023. Y también que miramos que los emprendimientos colombianos levantaron un aproximado de 647 millones de dólares. Y pues obviamente, pues ya que César Ferrari está en el gobierno, estas cosas que dijo son muy interesantes, o sea, van muy de la mano con desarrollar el mercado, pero como recordamos, adicionalmente se tiene que trabajar mucho el tema tributario para que Colombia se convierta en una buena base en el centro de América para que atraiga muchas inversiones, esto con buen trato tributario y buenas exenciones precisamente para los inversionistas, para los que reciben dividendos, los que reciben utilidades, ganancias ocasionales, porque es interesante, los inversionistas siempre lo que van a buscar y donde van a rotar en el planeta es donde hayan buenos márgenes de ganancias, de utilidades, y buscar precisamente este crecimiento. Y también para los emprendedores que necesitan capitales semilla y crecimiento, y también que el Estado los trate, los apoye y los ayude para generar crecimiento en las distintas áreas de la economía. Recordábamos que vimos empresas que estaban ya aplicaciones trabajando con logística. Vamos a tener próximamente unos invitados. También compañías que hacen supervisión, algo parecido a interventoría en el tema de construcción, en el tema de obras. También las fintech, que son las financieras tecnológicas, las aplicaciones que están entrando en el mundo financiero, que es tan importante. Y hay algo muy importante dentro de todo este análisis, que es volver a Bogotá, ya que estamos en el centro de América, Bogotá, centro del país, volverlo un foco central, un canal de atracción de inversiones y de generación de valor. Recordemos que Colombia está en toda la mitad de América, nosotros tenemos una posición geoestratégica maravillosa y tenemos muchas condiciones para ser un mercado desarrollado. Toca es tener una buena administración, porque lo que se comentaba con muchos colegas economistas que participan en el mercado, en las inversiones, es que nos hace diferentes a muchos países, porque Colombia no es un país rico, teniendo muchas ventajas y pudiendo generar muchas ventajas para poder ser buenos competidores a nivel internacional. Entonces, esto es un llamado, y las reflexiones son en que pues el gobierno trabaje de la mano con el sector productivo, lo trate muy bien y le genere muy buenos incentivos, porque recordemos que todos los que están en el sector productivo están pensando en siempre generar una ganancia, que a través de esa ganancia es lo que se permite el crecimiento, la sostenibilidad de las empresas y también que seamos una economía diversificada. De nuevo damos las gracias a Colcapital por su invitación, a Paola, que es su directora, también a la subdirectora, y como lo comentábamos, a todo su personal que trabaja para que Colcapital sea un buen semillero de capital y también que sea una fuente de ayuda para los inversionistas, para todos los que necesitan emprendimiento y todos los que trabajan en la cadena de valor. Y pasemos a los indicadores, Alejandro. Esta semana, el jueves, el dólar cerró a la baja, pero pues hoy podemos darle ya con más en tiempo real el dólar, cómo cerró hoy viernes, cómo está cerrando, igualmente cómo está cerrando el café, las materias primas, porque estos indicadores al cierre de semana son bien interesantes. Además que el fin de semana pues no hay operación de mercado en las bolsas de valores, en la bolsa de valores de Colombia. Entonces hoy podemos dar estos datos. Ayer, cuando yo estuve revisando, el dólar estaba en el orden de los 3.900 pesos. Pero vamos a ver cómo está cerrando hoy el dólar, Alejandro, y también el precio de las materias primas a nivel nacional, el petróleo, el café, el azúcar. Si tenemos esos datos, bienvenidos. Estoy de acuerdo, y con esto hablaremos obviamente haciendo triangulación en tema de dólar con respecto a cómo va la inflación, cómo va la tasa de interés.
de Colombia y más adelante la miraremos de los países de América y también continentes Europa y Asia. Estamos mirando que hoy cerramos con el dólar en 3.903 pesos. Levemente cae en el mercado el 0,32%. Esto con la expectativa de que se rompa la barrera de los 3.900. Recordamos que hoy cae menos 0,32% y cae al valor de los 3.903 pesos con 53 centavos. Estamos viendo, como decíamos, está a punto de romper la barrera de los 3.900. Se ve por tendencia de caída que posiblemente lo pueda romper para la próxima semana y podemos estar viéndolo en una franja entre los 3.900 y los 3.800 pesos. Esto dentro de unas buenas noticias, porque recordemos que también tenemos otro bueno dato, que la inflación en Colombia siguió cediendo. Este es un buen dato porque, pues, por un lado, tenemos una economía más controlada, tenemos indicadores que son mejores para Colombia. Recordemos que veníamos con un problema de inflación muy fuerte. Esto obviamente debilita una moneda, encarece el dólar y pues la posición a nivel de los sectores de la economía pues empieza a debilitar con una inflación alta. Recordábamos que Colombia venía con una inflación que estaba por encima del 13%, ya viene bajando. Afortunadamente, el Banco Central de la República, a través de su tasa, pues viene haciendo una buena gestión, una buena función. Personalmente defiendo mucho la gestión del Banco Central porque gracias a eso se ha podido reducir la inflación. Recordemos que el último dato son el 7,74%. Último dato registrado para la inflación en Colombia. Recordábamos que veníamos con una inflación del 8,35%. Entonces el dato es bueno, es positivo y gracias a esto también está cayéndose el dólar está cayendo el dólar en Colombia, la paridad versus peso versus dólar. Entonces es una noticia que es interesante y pues obviamente pues buenos aplausos, buen espaldarazo para el Banco Central de la República, porque gracias a esto pues tenemos algo interesante con respecto a la proyección futuro de los datos económicos. La Superintendencia de Servicios Públicos pues, nos entrega básicamente pues, los datos que las tarifas de energía, especialmente en la costa Caribe, han venido subiendo y es una preocupación, básicamente porque el servicio allí tiene muchos problemas técnicos, no hay permanencia en la prestación del mismo y pues esas fallas afectan a la industria, más de 4 millones de usuarios en la zona Caribe. La superintendencia está evaluando esto con la empresa AIRE, que es la empresa filial de la empresa públicas de Medellín, para mejorar el servicio y segundo, pues el tema de también todo lo que tiene que ver con contrabando, con la que es el robo de energía en esta zona del país, que es lo que permite obviamente que estas empresas no capten los recursos suficientes para reinvertirlos en el mejoramiento tecnológico y en la modernización de las redes. Este es un círculo complejo de romper porque pues obviamente la capacidad de pago de las familias en la costa Caribe pues no está al mismo ritmo, los ingresos no suben al mismo ritmo que lo que han subido las tarifas, que está por el orden del 20-25%. Y esas tarifas de energía pues están afectando a las familias, a las empresas y al mismo Estado que es usuario, es comprador también de energía para todo su aparato administrativo. Esto es importante que la superintendencia pues trabaje en equipo con estas empresas de energía para ver cómo se logra racionalizar. Y finalmente el gobierno nacional, esa es una de las peticiones que le han venido realizando las personas que viven en la costa Caribe, cómo el gobierno nacional puede inyectar algunos recursos que permita subsidiar en alguna medida esa tarifa para que las empresas de energía puedan seguir operando, no tengan problemas de rentabilidad y se pueda mejorar el servicio en esta zona del país. Esto es básicamente como lo que se está viendo en la costa Caribe y lo que la superintendencia de servicios públicos pues ha tratado de implementar con encuentros, con foros, con trabajos con los empresarios, con la gente que está pues obviamente viviendo en la zona Caribe y que hace muchos años tiene este problema. O sea, es muy complejo cuando usted tiene una empresa y 2 horas al día, 3 horas al día hay un corte de luz, pues obviamente la empresa no puede tener continuidad en el proceso de producción. O si usted tiene plantas de frío o equipos de refrigeración y pues va a perder muchos elementos que por no tener
este sistema de refrigeración activo permanentemente, va a tener pérdidas estos negocios, sí, negocios que tienen que ver con el tratamiento de productos perecederos. Entonces, ese es un factor clave en la producción y en la productividad de la zona Caribe de Colombia, Alejandro. Sí, por eso es importante, y esto gracias que comenta algo sobre el tema de energía, porque recordemos que la energía es el sistema estructural que permite a las industrias, a las empresas y al país en general, pues tener movimiento en muchas ramas, ¿no? Miramos, pero estamos cerrando precisamente indicadores nacionales y miramos que la tasa de interés por parte del Banco Central de la República, recordamos que permanece en el 12.75%. Pues gracias a esto, recordábamos que la inflación llegó a caer al 7.74%. Y también miramos que la meta inflación, para que lo tengamos en cuenta, en Colombia es el 3%. Entonces todavía tenemos un camino para seguir ayudando al Banco Central para que siga bajando su tasa, dándole su espaldarazo y su independencia para que pueda cumplir su función. Dentro también de lo que hablábamos dentro del foro de Colcapital, hablando de lo que pensaba el profesor Ferrari, es interesante, hay algo que él habla de proteccionismo. No es muy amigo de integrar los mercados porque él ve que de pronto con lo poco que hay en el país se puede migrar para mercados como Perú o Chile, que esa es la integración. Pero de pronto hay una estrategia mejor, que es volvernos más interesantes que el mismo Chile y Perú y otros países de la región. ¿De qué forma? Hablaba el tema tributario. Nosotros tenemos que aprovechar la posición geoestratégica que tenemos. Si nosotros generamos más atracción sobre inversión a través de baja tributación e incentivos tributarios, pues obviamente vamos a atraer más inversionistas. Si le bajamos los márgenes tributarios a los dividendos, a las utilidades, a las ganancias ocasionales y a otra serie de ítems que van atados al tema de recoger beneficios y que vienen atados a la inversión, pues va a ser maravilloso. Entonces es algo importante para que lo tengamos en cuenta. Y cerrando también con mercado nacional, miramos las acciones más importantes, cómo cierran en esta semana. Este viernes miramos a Semargos, que cierran los 7.750 pesos. Esto sube levemente el 0.05%. Acciones como Celsia, que trabaja con energía, la vemos cerrando en 3.865 pesos y esta sube levemente en el mercado, en la Bolsa de Valores de Colombia, 0.39%. Canacol Energy, que miramos que es una compañía de energía de petróleo y gas canadiense ubicada en Colombia, su acción cierra en los 15.300 pesos, sube también levemente 0.26%. También miramos acciones como Bancolombia, que es sector financiero, cierra en los 33.740 pesos, sube esta también levemente el 1.02%. Miramos Banco de Bogotá, esta sí cae a los 32.560 pesos y cierra levemente negativo, menos 0.25%. Recordemos que estaban saliendo los resultados de las financieras que venían cayendo las utilidades, Luis Alberto. Pero miramos Ecopetrol, Luis Alberto, la joya de la corona en Colombia, la empresa más grande por ingresos y con más accionistas en el país, sigue cayendo su acción. Esta cierra en los 2.085 pesos. Recordemos que Ecopetrol en el ejercicio comparativo cierre de 2023 con el 2022, el descenso de utilidades fue más del 40% y el mercado obviamente castiga el mal comportamiento de la compañía, esto hablando en la generación de valor, que es lo que le importa a los inversionistas, los accionistas y los que invierten, los que reciben también dividendos. Recordemos que Ecopetrol cae menos el 0.48% y posiblemente puede romper los 2.000 y seguir a la baja. Recordemos que Ecopetrol es una de las empresas preferidas por los fondos de pensiones privados en los cuales invierten el dinero de sus asociados. Entonces esto relativamente directamente afecta a las personas que están pensionadas en los fondos privados, porque recordemos que Ecopetrol es uno de los activos donde invierten estos fondos. Por eso el llamado al presidente y a todos los que trabajan, sus ministros y corporaciones, es a que cuiden esta joya de la corona que es Ecopetrol. Grupo de Energía de Bogotá, empresa que ha tenido muy buenos resultados, fue una de las empresas
que arrojó un buen comportamiento en el tema de generación de utilidades. Esta cierra hoy en el mercado 2.330 pesos, cae levemente el 0.43%. ETB, compañía del distrito, que es gran accionista en Bogotá, cierra en 95 pesos y cae fuertemente el menos 10.38%. Recordemos que ETB hace unos años llegó a tener un valor de 1.000 pesos su acción. En este momento está en los 95 pesos. Entonces es una degradación de valor de capital muy fuerte. Grupo Argos, uno de los protagonistas del mercado en Colombia, 15.000 pesos su acción, cae menos el 1.32%. Suramericana, esta cierra en los 30.000 y cierra levemente al alza en el 0.40%. Y una acción que es uno de los grandes movimientos que se hizo en Colombia en los últimos 2 años, que es Nutresa, que pasó a manos de el grupo Gilinski, que era del grupo GEA. Esta cierra en los 46.700 pesos y cierra levemente menos el 0.09%. Y a nivel internacional, pues hay unos diagnósticos bien importantes que ha realizado el equipo económico del Banco BBVA de Colombia, que tiene que ver todo con las tendencias que básicamente se están dando. La Unión Europea, por ejemplo, esta semana mantuvo la tasa de interés en 4,5%. Geopolíticamente, el grupo de investigaciones económicas del Banco BBVA pues ha planteado que, sin lugar a dudas, que este conflicto de Rusia, Ucrania y también Israel y Palestina pues está afectando al mundo de manera muy fuerte, y que por eso pues realmente la activación para el 2024 será muy lenta en los países. Sin embargo, han venido manifestando que Estados Unidos no tuvo una caída tan fuerte, no entró en recesión económica. Los indicadores de Estados Unidos son pues realmente positivos en medio de la crisis global y de la recesión que está registrando Alemania, el Reino Unido. Entonces Estados Unidos está saliendo, y éramos con una situación positiva, una desaceleración económica que ha registrado, pero no llegó a recesión económica. Entonces, este equipo económico, que lo integran a nivel global 150 economistas en todo el mundo, que maneja el BBVA, y obviamente de ese grupo 10 economistas acá en Colombia, pues han venido haciendo este trabajo de recolectar la información a nivel global de cómo se está comportando la economía y cuáles son las tendencias. Y ellos ven que evidentemente todos los bancos centrales ya empezaron, teniendo en cuenta que va cediendo la inflación, todos los bancos centrales empezaron a tomar las mismas medidas, a bajar la tasa de interés, y esto será un mecanismo de reactivación económica en parte para el segundo semestre del 2024 y en el 2025. Ahí están presentando una tasa de crecimiento para el 2024 de 1,5%, este grupo, y hay tasas similares con otros centros de investigación, pero es básicamente la tendencia que están desarrollando estos tanques de pensamiento económico a nivel global. Repito, este es un equipo grande de más de 150 economistas que elaboran documentos mensualmente del comportamiento de la economía tanto de la Unión Europea, de Estados Unidos, de América Latina, y obviamente Colombia también está ahí, y desde luego el impacto que estas medidas económicas, que la tasa de interés de los Estados Unidos, la tasa de interés en Europa, puede incidir en la tasa de interés en Colombia y en la reactivación de la economía colombiana. Si Estados Unidos hubiera entrado en recesión, pues obviamente estaríamos muy afectados acá en América Latina, porque uno de los grandes mercados de exportación de Colombia es Estados Unidos. Si Estados Unidos se contrae, compra menos flores, compra menos bananos, menos petróleo, menos carbón, pues naturalmente se va a contraer mucho más la economía colombiana, independientemente de los factores internos que se presenten. Hay desde luego choques externos y choques internos, política económica a nivel global y política económica a nivel de cada país. Hay errores externos de política y hay errores internos. Y hay también fallas del mercado a nivel global y a nivel nacional. Entonces, sí, esos factores son los que determinan cuál es la posición económica de cada uno de estos países. Y hay algo de decisiones también, ¿no? Precisamente lo citaba mi estimado colega, el caso de Reino Unido y el caso de Alemania. Reino Unido porque también vino degradándose y perdiendo competitividad. Se salieron de la zona euro y recordemos que pues un gran componente fuerte del Reino Unido es su mercado financiero, su sistema financiero, y esto de cierta forma no solo empezó a afectar esa parte,
y también empezó a afectar otras dinámicas dentro de la economía del Reino Unido. Entonces es importante mirar que las economías que se cierran son las que pierden competitividad, ya no lo han demostrado pues algunos países. Y también en el caso de Alemania, recordábamos que gran proveedor de su energía a buen costo, a buen precio, estoy hablando del petróleo y del gas, su gran proveedor es Rusia. Entonces se ponen a pelear entre ellos y obviamente vamos a ver quiénes son los perdedores en esta ecuación de la guerra y quiénes son los ganadores. Tanto en dinero, los prestamistas con la guerra, quién es el que está prestando el dinero, quién es el que gana, quiénes son los perdedores, los que bajan en competitividad y quién aprovecha esta competitividad, porque recordemos que quien deja de vender o quien deja de ser competitivo, otro viene a reemplazarlo. Miramos en el tema de inflación, Estados Unidos, pasamos del 3.4% al 3.1%. Sigue cediendo la inflación, es un dato muy positivo. Recordábamos que de países de América con más alta inflación, Argentina 254%. Está también, recordábamos, países como Bolivia con una inflación muy baja. Claro que viene subiendo, pasa del 1.86 al 2.52%. En el caso de Brasil, queda en el 4.51%, Chile 4.5%, recordábamos Colombia pasa del 8.35 al 7.74%, Costa Rica con inflación negativa en América menos 1.13%, también miramos a países como Ecuador con una inflación baja del 1.43%, miramos a Honduras 5%, miramos México, que es uno de los grandes países en Latinoamérica, que viene con una economía desarrollándose en los sectores de la economía, viene complementándose muy bien, sectores como la agricultura, energía, manufacturas, viene repuntando. Recordamos que en México cierra en 4.4% la inflación, en Perú 3.3% y Venezuela, otro de los países con más alta inflación de América, 107%. Perfecto. Y en este análisis hoy vamos a hacer referencia especial a la participación de las mujeres en el mercado laboral. Hay unos estudios importantes que han venido pues registrando, hicieron una encuesta entre más de 800 mujeres que están ocupando cargos directivos y realmente los resultados son muy positivos. Ya el nivel de eficiencia y eficacia en las juntas directivas y en la gerencia de grandes empresas es muy alto. O sea, las mujeres que están dirigiendo empresas con excelentes resultados, igualmente las mujeres que están trabajando en la producción, en las distintas labores, inclusive en el trabajo del cuidado, que es un trabajo importante que ya a nivel global el Banco Mundial ha venido planteando la necesidad de la economía del cuidado. O sea, esta labor que se hace en la casa, que la hacen las mujeres o los hombres indistintamente, eso tiene un valor económico, eso representa un porcentaje de la producción o de los Producto Interno Bruto, del PIB. Y ya el Banco Mundial está estableciendo inclusive cómo se va en el futuro a desarrollar, digamos, unos sistemas integrales de atención de servicios, de mejoramiento de las ciudades, tengan mayores servicios para estas personas que se dedican al cuidado o al trabajo en casa, al trabajo familiar, que es muy altamente productivo porque eso permite que las demás personas trabajen en otros escenarios fuera de casa y pues le han dado bastante importante. Entonces, la participación cada vez más de las mujeres, el caso de la mujer caleña, que está ahora directora de un gran proyecto en la NASA, es una representación importante de cómo científicamente las mujeres han venido participando ya en el desarrollo de proyectos a nivel de tipo espacial y también en investigación. La actual rectora, por ejemplo, de la Universidad de los Andes, es una de las pioneras en el centro de investigación hace muchos años de la Universidad Nacional y pues Dolly es un ejemplo también de cómo en la parte científica han desarrollado trabajos bien importantes con registro a nivel internacional, ¿no? Entonces, el homenaje no solamente para las mujeres que están en los puestos directivos, en las empresas, sino en las distintas actividades operativas, en la parte operativa de las empresas, las que hacen parte de los movimientos también sindicales, porque esa es la expresión de un país. Finalmente un país se mide no por lo que producen solamente los hombres, sino hombres y mujeres. Eso es lo que representa qué capacidad productiva tiene el país integralmente. Donde no hay esa posibilidad, pues el país finalmente es el que pierde, porque realmente se está desperdiciando el potencial productivo que tienen en distintas actividades las mujeres, y hoy pues obviamente es el Día Internacional de la Mujer, que se celebra justamente por unas
una situación que se presentó en los Estados Unidos de unas mujeres que trabajaban y que obviamente estaban protestando y se incendió la fábrica donde estaban. Y a partir de ese 8 de marzo se tomó como fecha especial 1883, y que es el Día Internacional de la Mujer. Sí, pues un saludo muy especial. Estaba pendiente a todas las mujeres, independientemente de los cargos que ocupen, pues son obviamente parte de la sociedad, son personas muy importantes que hacen complemento de familia, de sociedad, son nuestras madres. Feliz día en este su día, y obviamente hacer una anotación que hoy en día de las mujeres más importantes que ocupan el mercado financiero de la economía global está Kristalina Georgieva, que recordemos que es presidente del Fondo Monetario Internacional, y Christine Lagarde, que también hace referencia a mujeres muy importantes que están en el mundo financiero. Esta dirige el Banco Central Europeo y que también estuvo dirigiendo el Fondo Monetario Internacional. Pero mirando las tasas de los países más las tasas de los bancos centrales, las tasas de interés de los bancos centrales más importantes del mundo, vemos a Suiza en su tasa por parte del Banco Central en 1.75%. Vemos a China en 3.45%, Corea del Sur 3.5%, Singapur, que es uno de los países ejemplo, revelación a nivel global, es un país muy pequeño, es una ciudad-estado. Este es uno de los países que nos puede dar ejemplo a nivel de capitales, porque tratan muy bien a los inversionistas, les dan incentivos atractivos. Son países que están pagando prácticamente impuestos a las sociedades, o les cobran de impuestos a las sociedades del 12.5 al 15%. Entonces son países que realmente se meten en la dinámica de atraer inversión extranjera, de generar un buen puente financiero comercial, de generar buen hub de logística. Entonces son países que realmente con sus políticas son ricos en este momento. O sea, recordemos que Singapur es uno de los países que tiene uno de los Producto Interno Bruto per cápita de los más altos del mundo, casi siempre está dentro de los 5, 10 lugares más importantes del mundo. Esto también con Irlanda, dos países que eran inviables económicamente, hicieron las correcciones necesarias, castigaron mucho la corrupción, achicaron el tamaño del Estado, y son países que son muy competitivos. Países en esta senda también se están metiendo países de Medio Oriente. Arabia Saudita está haciendo muchos cambios. Recordemos que ya una de las empresas más importantes del mundo se llama Saudi Aramco. Es una de las empresas que más registra utilidades a nivel global, por eso atrae tantos inversionistas, y a su vez es una de las empresas con más valor en tema bursátil. Miramos veníamos hablando de las tasas. Miramos que Australia queda en el 4.35%, la tasa de interés por parte del Banco Central. La zona euro, 4.5%, Canadá 5%, Reino Unido 5.25%. Recordamos que Estados Unidos mantiene su tasa en cabeza de su presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el 5.50%. Arabia Saudita, que es un país de moda también en este momento, mayor exportador de energía a nivel global, mantiene su tasa en el 6%, Indonesia 6%, la India, que ya hace parte de uno de los países emergentes con las economías más importantes del mundo, está fluctuando entre cuarto, quinto y sexto lugar, 6.5%, México 11.25%, su tasa del Banco Central, Brasil 11.25%, Rusia 16%, y el país de los países con más alta tasa por parte del Banco Central, encontramos a Argentina con el 100%. Y cerrando con tema internacional, miramos los mercados más importantes, comenzando con la Bolsa de Nueva York. En el New York Stock Exchange, en Wall Street, miramos que el Dow Jones, uno de los indicadores principales, cierra hoy con una leve caída de menos el 0.15%, cierra en los 38.733 puntos, y también vemos a indicadores como el Nasdaq 100, que cierra con más fuerza, con una caída de menos el 1.44%, cerrando en los 18.033 puntos. Y en bolsas
externas, miramos al indicador Nikkei de Japón, este cerrando levemente al alza 0.25%, cierra en los 39.699 puntos. El FTSE 100 de Londres cierra en los 7.659 puntos y este cierra levemente a la baja, menos el 0.43%. También mirábamos en Alemania, el DAX alemán en la bolsa de Frankfurt, cerrando también levemente menos el 0.02% y este cerrando con una puntuación de los 17.810 puntos. Y las acciones más transadas del mercado dentro de la bolsa de valores de los Estados Unidos, vemos a Apple, que es una de las acciones, una de las empresas más valiosas en el mundo por bursatilidad. Vemos que hoy cierra en el 1.20% positivo y su acción cierra en los $171. Intel cierra en los $44.05, esta cae fuerte menos el 4.57%. Amazon, que también es otra de las importantes en el mercado, recordemos en cabeza de Jeff Bezos, cierra en los $175.35 y esta también cierra negativo, menos el 0.87%. Microsoft, $406, otro de los actores importantes en el mercado, cierra menos 0.71% y cerramos con Verizon, que trabaja con comunicaciones. Esta cierra levemente el 0.05% en los $39.51. Pero si vemos ganadores del mercado en la bolsa de Estados Unidos, hoy gana Cisco 1.23% al alza, cierra en los $49.50. También Salesforce, $305.41, cierra levemente 0.99%. Y también 3M, que cierra positivo 1.41% en los $93.93. Sí, cuando estábamos haciendo referencia a que si no hay, dijéramos, desarrollo poblacional, incremento de la población, nueva población, pues ni los perros ni los gatos van a poder competir en las Olimpiadas juveniles, ni en los campeonatos juveniles, ni generar nuevos cupos en las universidades. Las universidades, en las reuniones que he desarrollado con los decanos de economía de varias universidades, de la Universidad Cooperativa, de la Universidad de América, de la Universidad Nacional, nos hemos reunido con los decanos y hay unos estudios que están adelantando que evidentemente las matrículas en las universidades están cayendo porque no hay el número de jóvenes suficientes, o sea, ya no tienen las familias, los jóvenes para entrar a la universidad, entonces está cayendo la demanda de matrículas en los distintos programas. Y otro factor que también incide en eso es que naturalmente se están buscando programas más cortos. Las universidades tienen que rediseñarse para hacer carreras más cortas, más pertinentes, pueden hacer un año de programación. Para eso se requiere la matemática, o sea, eso no quiere decir que la matemática y lo que se ve en las facultades de economía, que es estadística, matemática, econometría, cálculo actuarial, cálculo integral, todos estos elementos de análisis matemático son necesarios porque de lo contrario, pues muy difícilmente se podrían hacer evaluaciones. Entonces, esta parte es vital, o sea, no es un capricho, con el debido respeto de todas las familias que tienen perros y gatos, pero ese no debe ser el futuro de la sociedad. De acuerdo. Porque desde luego la sociedad tiene que tener un reemplazo, como le está pasando a Japón, que ya están inclusive pagando estímulos porque las familias tengan hijos, porque no va a haber gente en el futuro para hacer el reemplazo. O sea, lo mismo pasa con el tema pensional. O sea, las generaciones actuales son las que están pagando los pensionados de la pasada generación. Y si no hay nuevas generaciones trabajando, ¿quién va a pagar a cubrir ese fondo pensional? Esos son los factores objetivos económicos, ¿no? Y algo muy importante, muy clave. Y algo muy importante que me sumo a lo que habla Luis Alberto, es que hay países que están cayendo en su población. Por ejemplo, Alemania también es uno de los actores importantes, economías más grandes del mundo que está cayendo, que recordemos que ya es la tercera economía del globo. Y estos obviamente cómo compensan esa falta de población, precisamente con el tema de la migración. Entonces, pero es importante obviamente, lo que habla mi estimado colega, seguir con las nuevas generaciones. Por eso es importante trabajar en esas dinámicas sociales para que haya buen entendimiento y para que sea atractivo estar otra vez generando hogar, generando familia, y que las parejas no tengan tanta disposición o que tengan tanto riesgo a la separación, que es lo que destruye sociedades. Y hoy en día, pues en el Día de la Mujer, también pues felicitamos a las que tienen un hogar
y pues qué bueno que ojalá con el hombre se puedan mantener hogares, porque esto construye base, construye sociedad, valores, principios, que es tan importante para construir una buena sociedad. Y también dentro de Panorama Internacional, cerrando ya programa, queremos darles pues un saludo muy especial a todas las personas que vinieron de afuera de Colombia a participar en esta feria de Colcapital. Gracias a todas las personas, como los actores también de BlackRock, que es recordemos que es el fondo más grande del mundo y que está tan diversificado en muchas áreas y en muchas partes del planeta. Los felicitamos, gracias por haber venido, gracias también de nuevo a Paola por la invitación que nos hizo y a todo su equipo de trabajo, muchas gracias, los felicitamos y esperamos que podamos integrarnos y podamos hacer participación con personas que están en sus sectores de la economía, con los gestores de capital, con los participantes que son los que alimentan el sistema, con los capitales y todos los que hacen parte de esta cadena de valor. Feliz día y muchas gracias. Dos datos para el cierre. 5.000 usuarios entre Bogotá y Caracas se registraron en este movimiento, en esta reactivación económica del mercado, de la economía de Colombia con Venezuela. Es importante la reapertura de las relaciones. Ahí se están ya entregando indicadores económicos, que es mejor tener relaciones vivas entre una frontera de 2.600 kilómetros que tener un rompimiento total, independientemente de los gobiernos que existan, sea un gobierno de igual tendencia o no. Los vecinos no pueden llegar a esas diferencias. Uno puede tener un vecino que es ateo y otro vecino es católico y otro es protestante, pero yo vivo en el mismo edificio y yo por eso no me voy del edificio. O sea, tengo que convivir, o sea, saber convivir dentro de la diferencia. Ese es un llamado también, que esto nos está dando buenos resultados, la integración nuevamente Colombia y Venezuela, a pesar de todas las diferencias. Y dos, el tema de Bogotá. Bogotá ocupa el puesto número 19 como la ciudad con mayor inmovilidad, o sea, que tiene unos gravísimos problemas de movilidad, y eso pues lo vamos a superar no en un día, en 2 días. Esperamos que con esta administración de Carlos Galán y otras administraciones empecemos a mejorar la movilidad en la medida que avance la construcción de la primera, la segunda, la tercera línea del metro y obviamente toda la planificación de la ciudad de Bogotá. Luis Alberto, al final de perdón, ya que lo comenta, es para cerrar con un dato y hacerle otra invitación al alcalde de Bogotá, Galán, que cuide los activos del distrito. Recordábamos que, ya lo he citado en algún dato, la acción de la ETB viene con una caída muy fuerte, después de estar hace unos años en 1.000 pesos, hoy en día tiene una caída a 95 pesos. La degradación de valor es más de 90% sobre el capital. Entonces hay que precisamente citar y traer buenos administradores, buenos gestores de capital y buenos actores para que puedan hacer de estas compañías pues algo competitivo y una buena canasta de valor para el distrito. Recordamos que dentro de las 3 empresas que están en poder, que son grandes del distrito, está la empresa de teléfonos de Bogotá, el grupo de energía y la empresa de acueducto. Entonces es cuidar estos valores, así como también le decimos al presidente, por favor cuide Ecopetrol, cuide el sector energía, no le ponga más impuestos, no lo asfixie por favor, porque estas empresas son como las gallinas que nos ponen los huevos, como las gallinas que nos ponen los huevos de oro. Entonces cuidemos estos activos, ayudémoslos a que se fortalezcan y ayudémoslos a crecer y volvamos de Colombia con todas estas leyes y con todos estos atractivos que podemos tener a nivel tributario, pues un país competitivo. Perfecto, llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañamos Jimena Charri desde Los Ángeles, California, acá en Bogotá, Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el Control Master, Santiago Millán y el ingeniero de sonido Luis Daza. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana en Panorama Económico. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.